he tenido algunos problemas con mi otro equipo, he tenido que cambiar de equipo. Entonces vamos a... tengo un problema con mi PC. No sé qué ha pasado. Pucha, todo un problema. Bueno, no sé si alguien puede activar su micrófono, si se ve y se escucha. Estoy con una serie de problemas. Primero con otra computadora que me ha aparecido una señal que no he podido entrar más. No sé si están... Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Sí, ¿Se ve? se escucha y se ve. Ya, sí, no sé qué me has recuperado, pero no puedo presentar como diapositivas.
A ver, quería hacer una breve retroalimentación, que en realidad para el examen, que es acá tenemos las distribuciones de probabilidad, distribución discreta, que es la binomial Poisson, y la distribución continua, que sería lo normal y chi cuadrado. Toda esta parte ya se los he pasado en las diapositivas correspondientes. Por ejemplo, una variable discreta es aquella que solamente maneja números enteros, como podemos acá. Un ejemplo que ustedes tenían, el número de hijos por familia. Tenemos acá la frecuencia, que sería el número de, por ejemplo, 0 hijos, 2 familias. ¿Y cómo sacamos estas? Acá, por ejemplo, tengo esta sumatoria que son 60. Voy sacando la probabilidad de que tenga 2 hijos, 2 entre 60. 5 entre 60, esta sumatoria es 60. Luego tengo las distribuciones acumuladas, que ustedes ya saben. Entre estas distribuciones tenemos la binomial, que también se llama ensayo de Bernoulli, que nos dice que un solo ensayo de algún proceso o experimento puede ocurrir solo uno de dos resultados mutuamente excluyentes. Por ejemplo, vida, muerte, salud, enfermedad, inmune, no inmune, ¿no? Eso sería algunas conclusiones, que la probabilidad de ocurrencia o de éxito que llaman acá, y Q es la probabilidad de fracaso. Las dos es igual, la suma de las dos probabilidades es igual a 1. Es importante esto, que los parámetros de la distribución son n, el tamaño de la muestra, y la probabilidad. De tal manera que también podemos calcular con esto, como hemos visto en el examen de primera evaluación, la media es igual a n por p, y ya sea la media muestral o la media poblacional, y la varianza que manejamos, que sería que es igual a la varianza n por p, 1 menos p, en otras palabras, que sería 1 menos p, ya saben que es igual a q, o la varianza poblacional, que es lo mismo. Esta es la función de la distribución de binomial que van a tener disponible en su equipo o en su formulario, que es combinaciones de n en x, p a la x por q a la n menos x, ¿no? Entonces, ahí hemos hecho algunos ejemplos. Por ejemplo, se sabe que el 30% de una población es inmune a alguna enfermedad, entonces ese sería P, y el resto sería Q, ¿no? Los que no son inmunes. Y se elige una muestra de tantos sujetos y dice que esta nos pide las diferentes probabilidades de que la muestra contenga exactamente 2 inmunes, 2 personas o menos. Entonces yo voy calculando así: P es igual al 30%, Q sería el 0.7, de tal manera que la suma de ambas es igual a 1, como vemos acá, y n es igual a 10. Si me dice igual, probabilidad de x igual a 2, simplemente reemplazo en esa mi fórmula que ya tenemos. Puedo sacar directamente esto también con la máquina, hemos aprendido a calcular, de tal manera que me sale 23.35%. ¿No? Y así voy calculando. Si fuera menor o igual que 2, debo calcular para 0, para 1 y para 2, como hemos hecho. Tienen las diapositivas. Y puedo calcular. Y si me dice entre 2, diremos entre 1 y 2 exactamente. Calculo 1 y más 2, sumo eso. También puedo disponer de una tabla de distribución binomial acumulada, que también pueden usar, que les facilita bastante, ¿verdad? Eso, digamos, ya lo tienen. Por otra parte, me da una distribución también, un ejemplito, con una media de 20 y una varianza de 16, dice. Calcular, me dice, los parámetros, me puede dar al revés, ¿no? Que me dé como datos esos valores, y que ustedes puedan calcular directamente con un sistema de ecuaciones, como lo han ido haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí se emplazan por 16. La varianza sería igual a 16. Perdón, la media igual a 20.
Entonces podemos hacer cualquier cálculo que no existiría ningún problema. Ahora, acá por ejemplo es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Reemplazan esto y pueden hallar n y p, ¿no? Luego tengo la otra distribución que es la de Poisson, que el parámetro es lambda, que es el número de promedio de ocurrencias del evento aleatorio dentro del intervalo, ¿no? Es decir, E es el número de Euler que les da directo en su calculadora. Pueden usar 2.71, 82, 83, ¿no? Elevado a la lambda al x, ¿no? Igual acá tengo las características de Poisson. Luego nos da un ejemplito con Poisson. Acá dice que los registros de un hospital revelan que los casos de urgencia promedian 3 por día. Entonces es mi valor de lambda, ¿no? 3 casos por día. Calcular de que tengan exactamente 2 urgencias. Simplemente reemplazo y calculo. No ocurre un solo caso, sería x igual a 0. También me puede decir entre 3 o 4. Así voy jugando con ustedes. Esto ya lo han hecho muy bien en el examen. Cuando se aproxima la binomial a Poisson, cuando n por p es menor que 5, ¿sí? Y desconozco lambda, ¿no? Y la probabilidad menor a 0.1 además. En esto, fíjense, lambda, ese parámetro que es el número promedio de accidentes, en este caso sería n por p, que se utiliza, diremos, para un control de calidad. Tenemos un ejemplo que han debido ir revisando. Dice, una encapsuladora presenta una probabilidad de producir una pieza, una cápsula defectuosa es de 0.001, o como en el examen, ¿no? Que les he dado un porcentaje y ustedes tienen que, lo que han hecho es dividir entre 100 y lo que ocurre es de que debemos calcular lambda n por p, fíjense, las 20.000 cápsulas por la probabilidad y tengo n. Entonces me dice mayor que 2, ya saben los tres casos, 1 menos que x sea menos igual a 0, igual a 1, igual a 2, ¿no? Porque no es mayor. Si fuera mayor igual que 2, entonces no entra el 2, ¿no? Y esos cálculos que han ido haciendo. Esto ya lo han hecho por si acaso en su examen, ¿no? Eso sería, digamos, para la parte de esta parte de lo que es distribución de probabilidad. La primera parte. La segunda parte tenemos acá, que es, digamos, la parte 2. Que es la distribución normal, ¿no? Que es la más utilizada en digamos, en toda la estadística y su uso es, digamos, no es cuestionable. Generalmente se utiliza en la distribución normal o distribución gaussiana para todas las variables, ¿no? En estadística. Espera. Está procesando, está súper lento esto. Sí. ¿Estás pasando tu clase? Sí.
Tarda un montón recuperándose, muy lenta mi portátil igual. Ahí está. Está hecho. Bueno, aquí está lo que hemos estado viendo, pero en forma de diapositivas. Lo que hemos estado viendo está acá. Hemos terminado de ver. Es otro. Ahora sí. Bueno, ya he ido mejorando algo. El problema es que no puedo editar directamente. Voy a hacer la presentación en las diapositivas correspondientes. Como se ve mejor. Perdí mi. Entonces, la parte 2, distribuciones de probabilidad continua, que tenemos, que tiene esta forma, ¿verdad? Es la distribución normal, donde yo puedo calcular con la función de densidad. Acá, ahora sí. Ahora sí. Aquí tengo la distribución de probabilidad continua, entonces, donde X es mi variable continua que puede asumir cualquier valor, les decía, esta es la función de densidad, ¿no? Que podemos usar. Ahora sí. Las características de la distribución normal, fíjense, es simétrica. Acá a la mitad tengo la media. A la derecha puedo sumar para las diferentes áreas la media más menos una desviación estándar. Acá es más menos 2 desviaciones o 3 desviaciones estándar con sus correspondientes áreas, ¿no? Y los parámetros son mu y sigma. Tengo acá diferentes gráficos. Y acá tengo la media con diferentes... si fuera la media más 3 desviaciones estándar, sería 99.7%. El resto se reparte en las colas. Tengo acá para la mismo sigma, diferentes medias. Tengo familias de distribuciones. Acá no varía la media, pero sí varía el valor de la desviación estándar. Cuanto más aplanada, tenemos mayor variabilidad de datos, ¿sí? Y de esta familia, la más importante es la distribución normal, llamada también unitaria, donde la media hacemos igual a 0 y sigma igual a 1. Y nuestro estadístico, X va a ser Z, o pues se llama también distribución Z, unitaria o estándar, que es igual a la variable menos mu entre sigma, ¿no?
y cambiamos, diremos, en vez de X, Z, es lo mismo. Y podemos ir calculando las diferentes áreas como hemos visto en los ejercicios, ¿no? ¿Cómo se calcula la probabilidad, digamos, de esta área hasta acá? Desde un valor Z0 hasta Z1. La constante sale delante de integral y debo integrar E a la menos Z al cuadrado entre 2, pero tenemos ya tabulado en la tabla C, que lo han usado correctamente en su examen de práctica, que va desde menos infinito hasta Z. Tengo los ejemplos, los casos que ustedes ya conocen exactamente. Acá tengo cómo usamos la tabla C, nos da el entero y un decimal y completamos con las centésimas. Por ejemplo, menos 2.55 corresponde a un área de 0.054. Luego tengo la parte positiva que también ustedes ya saben calcular, ¿verdad? Eso no había ningún mayor problema. Ahí está. Tengo un ejemplo 2, son unos casos. Oh, qué bacán, ¿qué pasó? Pues todo mal hoy día. Bueno, me has retrocedido eso. Seguimos acá. Entonces tengo la tabla C, como voy calculando, que miden las áreas por si acaso, desde menos infinito hasta el valor de Z, y son los tres casos que ustedes ya conocen, ¿verdad? Por ejemplo, el caso 2, cuando es entre dos valores de Z. El caso 1, cuando es directamente menor, se lee, no hay que restar nada. ¿No? Como en este caso, diremos, un ejemplo 1 me da desde menos infinito hasta Z2, acá está el 0, hacia la izquierda está el infinito, hasta 2, ¿no? Y mide toda esa área que mide el 99.72%. Luego tengo la tabla que verifica cómo ha leído. Tengo el caso entre dos valores, entre 2.55 y 2.55, que es simétrico. Puede ser cualquier valor, ya saben ustedes. Y otra, cuando es mayor, leemos el área y restamos de 1, ¿no? Por si acaso. Mayor a 2.71, me pregunto este chiquitito. Y debo restar de 1, ¿no? También lo han hecho muy bien en su examen. Toda esta parte ya hemos dado en nuestro examen, ¿no? De práctica. Y algunas aplicaciones usando Z, ¿no? También podemos tener Z y calcular mu, sigma, lo que sea, ¿no? Acá tengo ejemplos que hemos hecho con niveles de colesterol, todo aquello. Con gráfico más. Y si me da una población, diremos, de 10.000, ¿cuántos pesan más de 200 libras? Dice, va a ser igual al valor de Z. A 1 les resto, y fíjense que es importante, esta probabilidad debo multiplicar por la población, y de esa población serán 82 personas, digamos, que tienen un sobrepeso o personas obesas, ¿no? Eso tenemos ahí. También podemos usar la t-de-student cuando las muestras son pequeñas. Y fíjense, utilizo, en vez de sigma, S sobre raíz de n, que sería, digamos, en este caso, el error estándar, ¿no? Y tengo propiedades que también es media de 0, es simétrica, y todas esas propiedades que ustedes conocen, ¿no? Aquí tengo comparación de las dos. Esta es la distribución t-de-student, que varía por los grados de libertad. Aquí tengo la t-de-student, esta que está así rayadita, que es menos espigada en el centro, pero tiene colas más largas, ¿no?
y acá es la distribución normal, ¿no? Que es más espigada, ¿no? Eso, digamos, sería en esa parte. Luego nos vamos a este tema, distribuciones muestrales. Muestreo y distribuciones muestrales, ¿no? Entonces tengo acá con presentación desde la diapositiva actual, tenemos eso. Lo vamos a presentar como diapositivas. Hemos dicho que en estadística siempre se trabaja con muestras. Tenemos las técnicas de muestreo, las ventajas, que es costo reducido, mayor rapidez, más posibilidades. Y además tenemos que se identifican dos problemas: elección de la muestra y extrapolación de las conclusiones, ¿no? Tengo esa situación. Tengo muestreo aleatorio. En todos los casos, en estadística son muestreos probabilísticos y además aleatorios, es decir, al azar, que pueden ser con reemplazo o sin reemplazo. Hay otros tipos de muestreo que tienen como investigación, por ejemplo, muestreo aleatorio estratificado, muestreo sistemático, muestreo por conglomerados, ¿no? Y tenemos las distribuciones muestrales que ya sea que hacemos como en este caso, de 3 edades de 5 pacientes, tomamos como demostración simplemente edades de 6, 8, 10, 12 y 14 años. Calculamos su media poblacional, su varianza poblacional y la muestral, que es n-1, ¿no? De esto hemos calculado tomando muestras de tamaño 2, que serían 5 al cuadrado, 25, ¿no? Aquí tengo 25. Todo esto también lo han ido viendo. Sigue con las conclusiones a las que llegamos. Fíjense, tengo esto. Luego tengo cómo graficamos y llegamos a conclusiones que la distribución de la media también va a ser normal, ¿eh? Las medias son iguales y aquí tengo el error estándar. Y sin paso, calculamos con combinaciones y simplemente son 10. Aquí tengo 10 y hago los mismos cálculos. Este es el factor de corrección por población finita, que se omite cuando n sobre n es menor o igual al 5%. Y llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Luego las aplicaciones, lo mismo que Z, pero trabajamos con el error estándar, ¿no? Y en vez de X, las medias. Hemos hecho ejemplitos de todo aquello. Los mismos ejemplos que en la primera parte, pero con medias, vuelvo a decir. Y el error estándar, que es sigma sobre raíz de n, ¿no? Todo idéntico. Luego tengo cuando tengo que comparar dos muestras, el valor de Z va a ser x1 menos x2, menos las diferencias poblacionales, que pueden ser igual a 0, asumimos que son iguales. Y aquí abajo tengo el error estándar que hemos explicado en clases de teoría, de que algunas veces podemos utilizar como estimador muestral, ¿no? Todo esto hemos llevado, ¿no? Por si acaso, jóvenes señores, simplemente estamos viendo todo lo que se pasó en diapositivas exactamente. Y tengo también los ejemplos correspondientes. Acá cuando trabajamos con proporciones Z, fíjense, es igual a proporción de la muestra menos proporción de la población. Y el error estándar es P1 menos P entre N, raíz cuadrada.
Este es el error estándar. Por ejemplo, si yo les digo, calculen el error estándar, la fórmula sería raíz cuadrada de P, 1 menos P entre N, donde P es la probabilidad de ocurrencia y 1 menos P es esto, ¿no? Q, que sería, diremos, que no pone, 1 menos P es Q, ¿no? La de no ocurrencia entre N. Ahí nos da un ejemplo también cómo calculamos los casos, los tres, ¿no? Cuando Z va a ser y lo mismo, en vez de Z ahora va a ser la proporción mayor entre dos valores, todo es lo mismo. Acá diremos para 2, cuando comparamos 2, aquí es la fórmula y me da un ejemplo correspondiente para cada caso. Sería, diremos, para ese caso. Luego tenemos el tema 8, que es lo penúltimo que hemos visto. Vamos a recuperar. ¿Se ve, no? ¿O no estamos viendo? Por favor, de nuevo. Sí se ve, Inge. Pues ya me preocupó porque he cambiado de computadora, tengo que volver y esta vez ha sido un problema para mí. Pues se ha muerto mi computadora, no sé, o el disco duro o algo, no sé qué pasó. Entonces, ya lo tenía todo preparado ahí. Entonces tenemos la estimación de intervalos de confianza que también hemos visto, que es en la inferencia estadística tenemos dos áreas. Una es la estimación. Ya para el próximo parcial vamos a pasar a ver las pruebas de hipótesis, ¿no? Dice, la estimación implica calcular a partir de los datos de una muestra alguna estadística como una aproximación del parámetro correspondiente de la población de la que fue extraída la muestra. Aquí tengo este estimador de la muestra, es el estimador de la media poblacional. El estimador de la varianza muestral es el estimador de la varianza poblacional. Y tengo algunas características del estimador. No van a ser iguales, pero vamos a esperar que sean aproximadamente iguales. Entonces, tengo primero el intervalo de confianza para la media de una población, donde va a ser igual al estimador. El estimador es la media, más o menos el coeficiente de confiabilidad, que es Z, por el error estándar. Ya saben que el error estándar es sigma sobre raíz de n, o S raíz de n, ¿no? En algunos casos. Entonces, se va a esperar que mu sea igual a todo esto para los diferentes niveles de confianza. Para 90%, Z vale este valor. Para 95%, Z, solamente cambiamos eso, ¿no? Para 99%, 2.58. Para 97%, hemos visto que vale 2.17, si no me equivoco, ¿no? Que estos valores se sacan de la tabla C, por si acaso que ustedes ya saben calcular. Y me dice aquí, me da un ejemplo, donde el peso medio de este X es 3 de niños nacidos. Me dice para un 95%, simplemente cambio por 1.96. Y el error estándar, ¿no? El error estándar es simplemente la desviación estándar sobre el tamaño de la muestra, sobre 6. Entonces, a esta magnitud yo le sumo todo este valor y le resto. Si sumo va a ser el límite superior y si resto el límite inferior. No importa si primero restan, después lo suman. No interesa el orden, ¿no? Primero pueden poner, si quieren, el límite inferior, luego el límite superior. Pero ya saben cuál es. Se supone que es el límite inferior o otro. Entonces tengo ahí también en Minitab les he demostrado que es más fácil. Aquí hacían muchas teclas. Esto mismo me da, diremos, 35 pacientes. Calculamos la media, calculamos todo lo que tengamos que calcular, lo podemos hacer manualmente. Ahora les he mostrado, es muy antiguo este Minitab. El que tenemos ustedes y que lo han puesto es el más, es más, si quieren, más útil, ¿no? Luego tengo la distribución T, que es la tabla E, para datos menores y desviación estándar o varianza desconocida. Fíjense, el estimador T va a ser X, la media menos mu,
y en vez de usar sigma utilizo S, ¿no? Y los grados de libertad. Pues aquí tengo como entro con los grados de la libertad. Tengo mi fórmula que ustedes conocen. En este caso, algunas características de la T que ya conocen. Va a ser la media. En vez de Z uso T. En vez de sigma S. Simplemente esto van a usar cuando sean muestras menores o iguales que 30 y sigma desconocido. Entonces pueden sacar esto directamente, pueden sacar los valores con sus calculadoras, ya para que no pierdan tiempo con sus fórmulas. Aquí tengo entonces ese ejercicio para usar como uso. Esta es la media, más o menos el valor de T que sabemos hallar con los grados de libertad. Pues si acaso siempre va a ser 1 menos alfa medios, no se equivoquen con eso. Hemos explicado eso, ¿no? Y además tienen esto. Algunos casos cuando usan Z, cuando usan T o Z o indistintamente, y algunos cuando usan Z, T. Lo que ya se les ha dicho es un flujito. Cuando la muestra es pequeña, ya saben qué usar. Si la muestra no, perdón, si la muestra es grande, sí, entonces Z, ¿no? Si la muestra no, es grande, si no es grande, podemos usar, digamos, en algunos casos T, ¿no? Si se conoce la varianza de la población, entonces no, usamos T. Si se conoce la varianza de la población, podemos usar Z, no hay problema, ¿no? Indistintamente, eso es, digamos, para ayudar. Luego tengo para comparar dos poblaciones. Fíjense, el estimador va a ser X media menos X2 más menos Z1 menos alfa medios por el error estándar. Algunas veces esta varianza poblacional podemos usar por varianza muestral, ¿no? Si desconocemos. El error estándar es todo esto. Esto también lo tienen que tener en su formulario, ¿no? Entonces tengo eso para usar. Fíjense, me dice aquí un 90%, ya saben, X1 media menos X2 es el valor de Z. Aquí ya tengo mis calculados, mis datos de mi desviación estándar. Como me pide la varianza, elevo al cuadrado. Aquí también elevo al cuadrado y restando, saco el límite inferior y restando el límite superior, ¿no? Eso es lo que es decir. Ahora, si usamos la distribución T, dos cosas, ¿no? Que hemos indicado. Como desconocemos muestras pequeñas, suponemos varianzas iguales, calculamos la varianza ponderada. ¿Sí? Si fueran N1 igual a N2, serían varianza promedio. El error es este, SP. Y tengo lo mismo, ¿no? X1 T, eso lo llamamos con la tabla E. Y tengo las varianzas, ¿no? Con esto ya hallo el límite inferior y el límite superior. Y también el otro supuesto, son dos casos. En el examen les voy a decir suponer varianzas iguales o varianzas poblacionales diferentes, ¿no? Eso les voy a dar en el examen. En ese caso, diremos, usan lo mismo, pero T', ya no usan la ponderada, las varianzas nomás. Aquí tienen cómo calcular T', cómo calcular este T1 con los grados de libertad. Y para ello me da dos ejemplos. Con ambos casos, con varianzas iguales, me calcula límite inferior, límite superior, y también para que esté completo, con varianzas poblacionales diferentes, con T' que hemos hallado, el límite inferior, que varía en algo, ¿no? Y entramos al intervalo de confianza para la proporción de la población, con proporciones, para una sola población. Fíjense, es proporción de la muestra, Z, por el error estándar. El error estándar es proporción de la muestra, 1 menos P, que es Q, sobre N. Todo igualito, los mismos ejercicios. También tengo para dos proporciones, para dos poblaciones. Este es el error estándar, por ejemplo, que también ya tienen en su formulario. Y este último, ¿no? Solamente para una población van a tener, para calcular la varianza estimación de la varianza. Este es el límite inferior y este es el límite superior. O ven cuál es el menor, cuál es el mayor. Y esto es para sigma al cuadrado. Si fuera solamente para sigma, sacan la raíz de esta parte. Todo esto es un límite y esto otro límite. Y ya se hemos enseñado con un ejemplito pequeño a calcular, diremos, cómo hallamos la tabla F. También pueden tener acceso a esa tabla.
Y tenemos, diremos, este es, diremos, ese intervalo de la izquierda que les mostraba, n-1 por S1 al cuadrado entre, pues, esta es la fórmula, por si acaso. N-1, el numerador es el mismo, el numerador es lo mismo, la varianza. Aquí varía, ¿no? Aquí en un caso es los grados de libertad es n-1, aquí 1 menos alfa medios, y aquí simplemente es alfa medios. Entonces, ¿dónde van a hallar eso? Aquí, ¿no? Aquí fíjense, los grados de libertad no hay ningún problema. En algunos casos el valor les va a dar directamente de 1 menos alfa medios, donde corresponde como es acá. Acá tienen ese ejemplo y verifiquen este ejercicio que está resuelto. Acá simplemente para que no se confundan, está sacando las raíces. Entonces, con eso es lo que hemos visto. Y finalmente, lo último que hemos visto en nuestra última clase, que es el tamaño de la muestra. Lo último que vimos en clases, que estimación del tamaño de la muestra, que cómo calculamos. Entonces, ¿qué necesito acá? Lo voy a resumir así de fácil para que no tengan, digamos, mayor dificultad. Aquí. Tengo esta, en todos los casos nos daba n como dato. Acá diremos tengo de dónde sale. Diremos acá cómo obtiene. Es un resumen de los, si ustedes ven, de la media para intervalos de confianza, con Z, con T, y esto es con la varianza, es la misma fórmula que ya tienen para su formulario. Y de aquí despeja, lo que nos interesa es el cálculo de n, ¿no? NZ, que ya saben calcular. Acá diremos lo que les decía, les puedo dar para un 97% de confianza. Z sería 2.17, creo, si es que alguno que has hecho. Y acá tengo, este es por si acaso la precisión, que de acuerdo al instrumento de medición. Sin reemplazos tendríamos que multiplicar por el factor de corrección por población finita, pero si este n sobre n es muy pequeño, entonces se omite este factor. Si no, esta sería nuestra fórmula donde necesitamos el tamaño de la población que os he explicado. Y acá nos da un ejemplito, ¿no? Cómo calcular n directamente. O me puede dar una muestra piloto. Y esto directamente sacan con la calculadora y sacar, y simplemente reemplazar la fórmula, ¿no? Eso diremos, me dice. Esto me está molestando. Y también puedo usar con el error, en vez estoy usando, si los que se han dado cuenta, Z es el mismo, ahora sí utilizo el error, ¿no? Al cuadrado, este P por Q es igual a la varianza, ¿no? Ese valor de los que han podido darse cuenta no es otra cosa que esto. Esta varianza asume por P por Q, que son las proporciones, ¿no? Y si fuera con población finita, tendría esta fórmula, pero necesito el tamaño de la población. Ahora, cuando no se sabe cuál es la proporción, diremos, cuál es P o cuál Q, se da 50-50 a cada uno, ¿no? Entonces, es decir, si diremos, no sabemos que P tiene un valor, asumimos que de ahí sale que es un cuarto, directamente esa fórmula, en caso de no saber. Ahí nos da un ejemplo de una muestra piloto de 100 encuestas. La preferencia de un fármaco A sería P y Q sería el otro, ¿no? 60% Q, P por Q, ¿no? Nos dice 99% confianza, 2.5. Y me dice un error. Si no me da el error, de aquí puedo sacarlo. Si no me puede dar el error, diremos, me dice de tanto por ciento. En este caso, 1% el error. Es 0.01 al cuadrado. Y aquí tengo ese ejemplo de cuando uno sabe cuándo es P, cuándo es Q. Uso esta fórmula, es un cuarto. Eso, diremos, ya está resuelto todo ahí. Eso, diremos, es lo que he podido
hemos podido resumir de todo esto así tan rápido. Lo siento mucho, he tenido esos inconvenientes, lastimosamente. Me ha pasado ese problemita para llevar a cabo la clase, ¿no? Que espero que les haya servido esto, pero tienen todo ya, diremos, en sus diapositivas. No necesitan más leer más, quieren suficiente con sus diapositivas, jóvenes y señoritas. Entonces, espero que les haya servido, Claudia, Cecilia. Primero se me ha muerto pues, mi computadora, mi PC. He tenido que volar aquí a mi portátil y conectarme, ¿no? Tenía justo ahora, tengo que revisar todo eso, ¿no? Eso, pero sobre todo, ¿no? Eso, digamos, hemos abordado más o menos todo lo que yo quisiera que vean, sobre todo, sus ejemplos que hemos hecho en cada caso. Ya la teoría, digamos, conocen algo, ¿no? Tenemos ejercicios en todos los temas. Veamos que ya están resueltos, si quieren, que les va a ser de mucha utilidad. No necesitan más que ese material. Y obviamente su formulario, ¿no? Que lo pueden utilizar. Entonces, con eso nos estaríamos viendo, ¿no? El día lunes directamente. ¿Ya? Bueno, hasta luego, jóvenes y señoritas. Ingeniero, Dime, Selina. pues una consulta. Nos dio un trabajo. Quería consultarle cuándo vamos a presentar y de qué formato lo vamos a presentar, ¿a escrito o a computadora? Selina, sí pueden hacerlo en computadora o también a mano, es válido. No hay problema, pero traten de resumir, no quiero muchas hojas, es decir, mejor si son máximo por decir 2 hojas, ¿no? No sé si les dije que hagan en grupos de teoría, no sé, no me acuerdo muy bien. Nos dijo en grupos de 2 personas, podría ser, algo así nos dijo. Ya, Dalía, está bien. Para el día del examen, ¿les parece bien ese trabajito que nos puedan presentar para que le demos algún valor, ¿no? Sí, doctor, por favor, para el día del examen le estaríamos presentando los Sí, trabajos. sí, exactamente. Ya. Y una consulta más, Dime, ingeniero, para este segundo parcial, ¿de cuántos temas estaríamos dando en sí? de todos los que hemos visto ahora, es decir, desde distribución binomial, Poisson, distribución normal, después distribuciones muestrales, estimación y determinación del tamaño de la muestra, que serían 6 temas, ¿no? Todo lo que hemos visto hoy día. No entra, excepto lo que hemos visto Ya sé. para el primer parcial, que era hasta Bayes, ¿no ve? Probabilidades no entra eso, digamos, todo hasta adelante, hasta esa parte, ¿ya? ¿Está bien, Ya está Selina? muy bien. Gracias, ingeniero. Entonces, bueno, con las disculpas de las interrupciones y yo pasó un mal momento con todo. Nos vemos la siguiente semana, señoritas. Parece que están puras mujeres. Otra Dime, consulta. dime, Pamela. Dime, Pamela. Adelante. Doctor, Inge, ¿el día de mañana se va a pasar práctica normal? Mañana quería hacer solamente mostrarles, como hemos hecho con los otros grupos, los temas de práctica que van a completar prácticamente lo que hemos visto hoy día. Así, va a ser cortito nomás. Vamos a empezar más o menos casi a las 8, por decir, ¿no? Para que no esté madrugando, ¿ya? Pamela. Ah, ok, está bien, Inge, muchas gracias. Ya. Otra cosa, Inge, en cuanto al examen, no sé si podría considerar tal vez darnos así un poquito más de tiempo, así porque nos da aproximadamente 1 hora, tal vez unos 10 minutitos por clase. Este examen, les digo, es más cortito, mucho más cortito que el primer parcial que había que buscar, todo eso. O sea, es harto.
Yo estaba pensando incluso de dar media hora, pero yo creo que nos vamos a dar unos 50 minutos. Es bien cortito este examen, por si acaso, Pamela. No es largo como el otro examen. Es así cortito, así las preguntas así breves, que diremos no deberían tardar más de 30 a 35 minutos, pero más bien estaba considerando dar unos 50 minutos. Nada que ver con el primer parcial. En tiempo no van a necesitar mayor tiempo, por así decirlo. Pero si se portan bien, no están copiando, bueno, pues se puede ampliar un poquito ese tiempo. Pero no tienen nada que ver, por si acaso vuelvo a repetir, con el primer parcial. El primer parcial sí es largo, era largo, reconozco, pero este es bien cortito, el examen bien puntual. Gracias, Helen, Pamela, muy bien. Hasta luego, chicas, que estén muy bien. ¿Ya? Inge, una última pregunta. ¿Nos puede spoilear un poquito de cuántos ejercicios estamos hablando, más o menos? Yo estaba queriendo hacer unos 10 ejercicios, no sé, pero a ver, vamos. Es que son cortitos, ahí no van. Pero bueno, voy a ver si reduzco un ejercicio, ¿ya? Máximo, Ya. voy a ver eso, sí. Listo, gracias, Inge. Gracias. Ya, chao, chicos. Ingeniero, el día lunes Bien. está programado, perdón, el examen y el día domingo Sí. tengo entendido que son las votaciones y estaban comentando ciertos compañeros de que posiblemente el día lunes no haya salidas por las votaciones. El domingo son las elecciones, el lunes todo normal, por si acaso. Todo sería normal. Todo Ya, normal. ingeniero. Sí, eso nos han dicho ya. Y es a las 2:15, ¿no? El examen. Sí, creo que Ya. sí, ingeniero. Creo que sí. ¿Alguien más que quiera Gracias. contestar? A ver, Claudia, Cecilia, estás muy calladita. No, Inge, entendí todo. Gracias. Pero si hay algún, digamos, si gana partidos que no deberían ganar y hacen Wow, el eso ya no país un sabemos, ¿no? desastre, ¿se pasaría normal el examen? Ojalá que no haya cosas. Ojalá. Hay que esperar que no pase nada. Dime, Helen, has levantado la mano, ¿no? Helen, adelante. Ya, está bien. Sí, eso justamente me estaban preguntando los compañeros de rato, ¿no? Pero sí, no estaba seguro si eran dos o... Ya está bien, si es así, no hay problema. No hay ningún problema. Ya listo. Ahora, si nos vamos, chao. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao, No chicos. vote por el más, Inge. No, pues, ¿cómo?